y cesa. Pero obviamente él tiene que entregar en contabilidad, es decir, del dinero que me quedó al momento en que perdí mi registro, yo te informo a ti, INE, y esto lo tengo en tal deudor, o debo tanto, o se aplicó durante la adquisición de bienes inmuebles, etcétera. Se dio una cuestión muy curiosa. ¿Por qué será, como dice Jorge, el tema de la liquidación de los partidos políticos ahora con un procedimiento perfectamente definido en la legislación electoral? Bueno, será porque finalmente antes los partidos políticos perdían su registro, habían adquirido vehículos, bienes inmuebles, quedaba dinero en las cuentas de los partidos políticos nacionales, y ¿saben qué pasaba con esas casas, con esos bienes? Nada, se perdían en la cuenta de uno de los dirigentes partidistas, ¿no? Pues obvio. Hay un partido que de verdad ese sí no se midió, fue el partido de la Sociedad Nacionalista. Le llamaban la cleptocracia de los partidos, la cleptocracia. Alguien se robó algo. Resulta que el dirigente de este partido de la Sociedad Nacionalista, el Comité Ejecutivo Nacional era su familia, era como una franquicia partidaria, si me permiten la expresión. Pierde el registro y los vehículos desaparecieron. Oye, fueron vehículos adquiridos con recursos públicos. Lo que es de origen público tiene que regresar exactamente al mismo ámbito. Fue dinero de impuestos. Se perdió. Las casas que tenían particularmente, que habían adquirido con recursos públicos, del financiamiento público, se la quedaban los dirigentes partidistas. Es un poco, digamos, el caso del maestro del Trujillo, ¿no? Con las camionetas que aparentemente sorteaban. Las compras. Hubo otro caso más reciente, el partido, este partido, Patricio Mercado. ¿qué era de Patricio Mercado? El partido Socialdemócrata. Ese partido dice que fue muy curioso porque cuando se da el proceso de liquidación, me tocó ver todo, estaba yo ahí en el Consejo General como asesor del consejero, estoy hablando más o menos como de 2010, pierde el registro. A partir de ese momento, la Junta General Ejecutiva del propio IFE tiene que hacer la declaratoria de pérdida de registro, y luego propiamente el Consejo General del IFE dice, bien, perdió su registro, no alcanzó el umbral del 2% en el 2009, pierde el registro. Cuando empezamos a revisar las cuentas que tenía el partido político, sobre todo dinero en los bancos, tenía varios millones de pesos ahí. Pero cuando iba a traer el proceso de liquidación, resulta que esos millones que tenía en las cuentas bancarias, al otro le decía, bien, es que tengo de este lado, en la contabilidad, deudas a tal y a tal. ¿Quiénes son los deudores? Los dirigentes del partido político. Es decir, le debían dinero a ellos. ¿Qué pasaron? Pasaron de las cuentas bancarias, lo que salió del banco, se lo pagaron a los dirigentes del partido político. Fue como una indemnización disfrazada. Y obviamente se observó. Es que es mucho después de la campaña. Al final, este partido extendió el proceso de liquidación un año más. Estuvo recibiendo recursos, todavía administraciones, casi 6 o 7 meses más. Bien, todo eso tiene que ver con un partido pierde su registro y no alcanza el umbral legal. Sí, se presta mucho irregularidades, esto existía permanentemente, y entonces tiene que ver ahora la nueva legislación que dice, bien, entras a un proceso de liquidación, tiene que nombrarse un interventor autorizado por el propio Consejo General del propio INE y decir, tú vas a supervisar este proceso de liquidación. Y si hay bienes, regrésalos al propio INE, incluyendo bienes inmuebles. ¿Y hay alguien que supervise, por así decirlo, digamos, yo como servidora pública el año pasado incurrí en ese delito y bueno, me sancionaron y ahorita estoy ocupando otra vez mi cargo? ¿Alguien me supervisa que a lo mejor soy reincidente? O sea, está... Sí, ahora existe una figura del padrón de infractores, sobre todo en materia de fiscalización y algunas más. Por ejemplo, sí, la gente que está infringiendo disposiciones electorales integra una especie como de padrón y son supervisados finalmente. Sobre todo, ¿sabe para qué? Para el tema de reincidencia. Se va a dar mucho en las sanciones administrativas el tema de la reincidencia. Mi comentario es porque pues sí te puede prestar que como lo que usted comentaba, indemnizo, ¿no? Nadie sabía que era reincidente o que es reincidente. Claro. Miren, hay una parte muy importante que es el tema de las candidaturas independientes. Es un
tema básico en la reforma electoral. ¿Cómo se procesa una candidatura independiente? Porque ahora, les decía, dentro del sistema electoral existe una pieza o un componente llamada sistema de partidos. Dentro de ese sistema de partidos, que muchos dicen que está en crisis de representación, es decir, que el ciudadano no se ve reflejado en sus anhelos, aspiraciones o demandas en un partido político. Hoy el partido político está como muy lejano del ciudadano, pero el ciudadano busca mayor espacio de participación política, representativa, y en este caso también como formas de democracia directa, es decir, busca presentar iniciativas, busca referéndums, consultas populares, que son formas de democracia directa. Pero frente a la democracia directa existe un esquema de democracia representativa, y el ciudadano ahora requiere mayores espacios de participación en el ámbito de la representatividad y en el ámbito de la democracia directa, tomándolo en cuenta.